Dios les bendiga, somos el equipo número 2 y vamos a exponer sobre los eventos más importantes del periodo intertestamentario, iniciando por el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la mayor potencia en la época en la que se escribió el Nuevo Testamento. Su territorio se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y era gobernado por un solo emperador. Dios permitió que este imperio preparara el contexto histórico para la llegada de Jesucristo y la expansión del Evangelio. En la organización del imperio, para administrar un territorio tan grande, Roma lo dividió en provincias. Entre ellas estaba Macedonia, Siria, Galacia y Asia, mencionadas en el Nuevo Testamento. Esta organización permitió mantener el orden y facilitar la administración de todo el imperio. Entre las características principales podemos ver que fue la paz romana, que redujo las guerras y dio estabilidad. Además, los romanos construyeron excelentes caminos y puentes, mantuvieron las rutas seguras y eliminaron gran parte de la piratería. Esto facilitó el comercio y los viajes y la comunicación entre diferentes regiones. En conclusión, podemos ver que el Imperio Romano fue muy importante porque su organización, la paz y las vías de comunicación facilitaron los viajes de los apóstoles y la rápida expansión del Evangelio. Así vemos cómo Dios utilizó las circunstancias históricas para cumplir su propósito. Continuamos con la exposición. Dios les bendiga. Me ha tocado a mí hablar sobre la influencia helenística. Cabe resaltar que el idioma griego se estableció en todo el imperio de aquel entonces. La cultura, el pensamiento quedaron muy arraigados, aún a pesar de que el Imperio Romano fue el que continuó. Vemos la influencia bien acentuada, bien marcada. Por otro lado, también con respecto al idioma de los evangelios, también es preciso hablar sobre el idioma o el griego antiguo llamado koiné, que es el griego que se usaba para aquel entonces. Tanto así que, como mencioné hace un momento, los apóstoles también llegaron a hacer uso del griego sin necesidad aún de intérpretes. Academias de aquel entonces como la de Atenas, Rodas y Tarso, los jóvenes iban y se educaban ahí y aprendían lo que era el idioma de aquel entonces. Dios les bendiga. Bendiga en el tema de los evangelios. Me ha tocado a mí el resumen de las influencias de la Septuaginta, ¿no? Entonces, la Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces se convirtió en el texto más utilizado por la iglesia, aquellas iglesias cristianas, ya que muchos creyentes hablaban griego y no hebreo. Entonces su nombre proviene de la tradición que afirma que participaron 72 traductores. Generalmente se habla de 70. Fue traducida en Alejandría, ¿no? En Egipto, durante el reinado de Ptolomeo II. La Septuaginta también fue escrita en griego koiné, el idioma más difundido de la época. Eso facilitó la expansión del evangelio por el mundo mediterráneo, ¿no? En aquel entonces. También influyó en el lenguaje del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Eclesía pasó a significar iglesia. Curios, Señor, que significa Señor, se utilizó para referirse tanto a Dios en el Antiguo Testamento como a Jesucristo
en el Nuevo Testamento. Así pues, destacando su autoridad y divinidad. Dios les bendiga. Continuando con esta exposición, quiero hablar ahora sobre el judaísmo intertestamentario. En esta parte quiero hablar exactamente qué es el periodo intertestamentario. Bueno, es un periodo comprendido entre el Antiguo y Nuevo Testamento, específicamente desde el ministerio, por así decirlo, del profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. Duró aproximadamente 400 años. Fue un periodo de silencio profético donde no aparecieron pues profetas inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero aunque no hubieron profetas, pues sí ocurrieron hechos importantísimos que los vamos a tocar ahora, acontecimientos que podemos decir que prepararon, por así decirlo, el camino, la llegada del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, en esta parte quiero hablar que uno de los acontecimientos importantes fue el decreto de Ciro, ¿no? Si bien es cierto, fue antes de los 400 años, pero sí marcó un hecho muy importante. Vemos por la Biblia cómo el rey persa Ciro pues permite que el pueblo de Dios pues vuelva, ¿no? El pueblo judío vuelva a su tierra y puedan reconstruir su templo. Este regreso fue dirigido por Zorobabel. Como consecuencia, otro acontecimiento importante es la reedificación de ese templo. ¿Por qué reedificación? Porque el primer templo fue hecho por Salomón y el segundo templo pues ya es reconstruido y dirigido por Zorobabel en el año 515 a.C. Otro acontecimiento importante también es el surgimiento de las sinagogas, ¿no? Debido a estos exilios, pues los judíos no podían ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se reunían en sinagogas, ¿no? ¿Qué hacían allí? Por ejemplo, leían la ley, hacían oraciones, enseñaban las escrituras. Vemos también que Jesús participó, ¿no? Congregándose en una de estas sinagogas también. Otro acontecimiento importante, podemos hablar sobre el Sanedrín, que era el máximo consejo del gobierno judío, consejo de gobierno judío, ¿no? Estaba formado por 70 miembros, lo presidía el sumo sacerdote. Y como último acontecimiento vamos a hablar de la rebelión que realizaron los macabeos. Esta rebelión, por así decirlo, pues fue dirigida por Judas Macabeo. Él dirige una lucha y es en el año 165 donde recuperan Jerusalén, purifican el templo y restauran el culto a Dios. Y bueno, aquí es una línea de tiempo para que se pueda ver también de una buena manera estos acontecimientos en orden cronológico. Amén, Dios le bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a ver también los grupos políticos y religiosos que existían en aquel tiempo, amén. En este periodo vamos a presentar a dos grupos importantes, amén. Los grupos políticos, grupos religiosos. Grupo político tenemos a los celotes, a los herodianos y a los publicanos. Grupos religiosos vemos a los fariseos, saduceos y esenios, amén. En este grupo fue fundado por Judas el Galileo. A nivel político estaban en contra de los romanos, considerados como alborotadores, ya que generaban rebeliones, fanáticos de la libertad. Y también vamos a ver los herodianos. Ellos eran más políticos que religiosos. Tenían la misma idea con los saduceos en cuanto a respaldar la sumisión de Israel a Roma. El pueblo no los quería. Ellos junto a los fariseos planearon la muerte de Jesús. Y vemos también a los publicanos. Ellos amaban más el dinero, cobraban los tributos que exigía el imperio romano y se aprovechaban del pueblo y cobraban más de lo que era justo, considerados judíos apóstatas. Amén. Ahora vamos a ver también los grupos religiosos. Amén. Primero vamos a ver los fariseos. Se denominaban ellos mismos como el verdadero Israel de Dios. Amén. Seguían estrictamente la ley y las tradiciones, practicaban la oración y el ayuno ritual y entregaban los diezmos de todas sus posesiones. Y también vamos a ver los saduceos. Ellos aceptaban solo la ley como autoridad, consideraban más la influencia helenista y tenían interés en el sacerdocio, el templo y el poder político. Amén. Los esenios fueron producto del formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Tenían como objetivo la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Amén. Eso fue, hermanos, lo que eran los dos grupos políticos. Amén. Que Dios les bendiga.